Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los que han expresado sus condolencias y me lo han hecho saber por la muerte de mamá hace 2 domingos. Y cuando estaba viendo todas las personas que estaban viniendo acá, decía casi que tendríamos que haber hecho la cosa al revés, que todas las madres se queden sentadas y los que no éramos mamás, pararnos, porque era el 90% de la iglesia eran mamás aquí. Y acá arriba vi más o menos, no los conté bien, pero eran más o menos 80 chicos, a lo mejor son más, los que estaban hoy acá cantándole a las mamás. El Día de la Madre es un día muy especial, porque hay algunos que tienen la mamá, todavía con suerte tienen la mamá con vida, y algunos ya no la tenemos aquí en esta tierra. Y es una fecha que data de mucho tiempo, pero no hace mucho tiempo que está instituido el Día de la Madre. En la Biblia Dios hace el primer llamamiento al hombre para que se honre al padre y a la madre, porque están los mandamientos. Luego también lo hicieron las culturas griegas, las culturas romanas, y vino así hasta que en el siglo pasado recién se instituyeron los días y hoy, el tercer domingo de octubre, Día de la Madre, es un domingo que en la Argentina es el Día de la Madre, pero en otros lados no es Día de la Madre. En otros lados es en el mes de marzo, de abril, de mayo, de diciembre. Y lo cierto es que yo no sabía que iba a llegar, este año iba a llegar el Día de la Madre y sin tener a mi mamá. Yo ya soy grande, todos los hijos de mamá son grandes. Hace 2 semanas la tenía todavía. Hace 2 semanas no la tenía porque la llevó el domingo 5 a las 4:30 de la mañana más o menos. Y ustedes saben que con mamá veníamos celebrando, ya no se podía mover, y veníamos celebrando la cena en la casa de ella todos los domingos, y ya tenía dificultad para moverse, y 3 domingos atrás, la última vez que hice la cena con ella, a la mañana, ya me preocupé cómo iba a ser el próximo domingo, porque ese día me costó mucho. Ya mamá estaba muy adormecida, costaba que esté despierta a ese momento. Me costó porque le gustaba que cantemos algo, así que cantábamos un himno, porque mamá viene de las iglesias más antiguas donde se cantaban himnos y era casi fundamental para generar el clima de la cena tener un himno de los que se cantaban en la cena. Así que cantábamos un himno con ella. Y, por supuesto, ya al no poder moverse mucho, el vino lo reservía con un sorbete para poder chuparlo del vaso y para poder tomarlo. Y ese domingo me costó mucho. Yo me preocupaba por qué iba a pasar el próximo domingo, cómo íbamos a hacer porque cada vez costaba más tiempo mantenerla despierta. Y ese sábado estaba pensando cómo iba a ser mañana para tener la cena, y yo, por otro lado, tenía ese cargo de conciencia que no quería dejar de tener la cena con ella. Esas cosas que se nos ocurren. No es que sea tan importante o no, que para Dios tenga una importancia vital o no, pero es una cuestión de sentimientos. Vieron que a veces los hijos tenemos esas cosas que nos dan vuelta por la cabeza y decimos, ¿cómo hago la cena mañana con mamá? Y fue el domingo que justamente mamá fue llamada por el Señor antes de que hagamos la cena, y sin duda ya fue al encuentro de su Señor, como siempre pensamos, hasta el día que tú vengas o que tú nos llames. Y el Señor la llamó. Así que tengo un lindo recuerdo de ella. Y hay algo que quiero rescatar para que nosotros consideremos juntos a la mañana, en este ratito, que es lo que las madres llegan a valorar en última instancia. Las madres lo que valoran es, en última instancia, la presencia nuestra, más que todas las cosas materiales que le podamos hacer. Cuando yo le iba a visitar a mamá, lo que más le preocupaba era cuándo volvía o cuándo venías de nuevo. O venís a la tarde, venís a la noche. Era lo que ella quería era vernos. Los padres requieren tiempo, las madres requieren tiempo. Y si hay un regalo que le podemos hacer, es el regalo de darle tiempo. Y en los últimos tiempos es una carga que llevamos muchas veces adentro, porque hay un montón de obligaciones que muchas veces nos impiden hacer esto. Pero si hay un regalo que las madres, porque ahora estoy hablando a todos, no estoy hablando de que son madres acá. Las que son madres acá son hijas también.
Y muchas de las que están acá tienen o no tienen a sus padres. Pero le estamos hablando a todos porque hay algo que nos une en esta mañana, que todos somos hijos. Todos somos hijos. Y hay algunos que tienen la suerte de ser madres. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender para aquellos que amamos, es aprender a darle tiempo. Si algo nos cuesta muchísimo, es tiempo. Yo siempre digo que si algo se arregla con dinero, es de bajo costo. Si algo se puede solucionar con dinero, es de bajo costo. Porque el dinero es una cosa circunstancial, lo podemos tener o no. Pero hay algo que todos tenemos, y si a alguien amamos, lo que tenemos que saber darle es tiempo. Porque los papás requieren tiempo, y lo que más valoran al final de su vida es el tiempo. Así que en el Día de la Madre, también quería recordar algo que vi hace 3 días en televisión y que me conmovió. Un chiquito minusválido, un joven ya, minusválido, con dificultades para caminar, que las extremidades no tenían las extremidades completas, quizás muchos de ustedes lo vieron, que Dios le ha dado una voz extraordinaria. Eran 2 hermanitos que quedaron abandonados en una caja de zapatos en Irak, en la guerra con Irak, y los adoptó una mamá, una joven australiana, que les dio todo su corazón y los crió así. Con todas esas dificultades que tenía para criarla, mostraron cómo los fue educando y les enseñó y les dio un amor que los jóvenes ya estaban tremendamente agradecidos de que la madre les haya dado ese amor y estaban tremendamente agradecidos por todo lo que recibieron. Y la madre uno de ellos tenía una voz excepcional y la madre le había llevado a un concurso para cantar con esa voz. Y cantó una canción de John Lennon extraordinariamente, pero además la actitud que le puso al cantar fue extraordinario. Y uno veía como todos lloraban, porque si hay algo que nos conmueve, lo que nos conmueve son los movimientos del corazón. No hay algo que nos conmueva más en esta vida que aquellas cosas que brotan del corazón. No hay cosa que valga más tampoco en nuestra vida. Y cuando yo veía eso, decía, qué corazón de mamá. Esa señora no había sido mamá, no los engendró ella. Pero los amó tanto y los adoptó de tal manera que no hubo mejor madre para esos chicos que ellos. Y nosotros debemos aprender a tener ese corazón de mamá. Debemos tener esa predisposición para ayudar al otro y fundamentalmente al que necesita. Ese es el corazón de madre. Y si hay algo del corazón de madre y del amor de las madres, es que es lo más parecido al amor de Dios. No sé por qué Dios quiso que en la madre justo se refleje aquello que es más parecido a su amor. En ningún otro lugar de la existencia humana y de las relaciones sociales es tan evidente el amor como en la relación de las madres para con sus hijos. Si hay alguien que es capaz de dar la vida por nosotros en este mundo, es una madre. Y la daría con gusto. ¿Somos conscientes de eso? Aún el más amigo, aquel que nos quiere, nos va a poder fallar. Una madre se puede equivocar, pero es difícil que nos falle. ¿Entiendan lo que es eso? Es difícil que nos falle. Y eso es lo que lo asemeja al amor de Dios. Porque Dios muchas veces nos corrige, pero si hay algo que tenemos que estar seguros de Dios, del amor de Dios, es que Dios no falla. Dios nos corrige y a veces podemos ver la dureza en la corrección, porque nos quiere enseñar. Entonces, casi que es inevitable leer, no sé si va a estar allí, leer el capítulo 13 de 1 Corintios, que lo voy a leer con ustedes porque va a ser casi lo más importante de esto, en esta versión. ¿Está? Bien. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente,
bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo nublado, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Esta porción de la Biblia que muchos de ustedes la saben de memoria, porque aquellos que han asistido a la iglesia de chiquitos, muchos han aprendido el capítulo 13 de 1 Corintios de memoria. No es solamente una pieza literaria exquisita, es la síntesis de lo que es Dios en parte, en esencia diría, y lo que Dios quiere que se vuelque en nosotros. Y que algún día, sin duda, va a ser así el mundo. Ese día que todos esperamos va a estar regido, porque si algo va a permanecer de la fe, la esperanza y el amor, algo va a permanecer, es el amor. Y antes de entrar en dos cositas para tener en cuenta, que es la paciencia y la perseverancia como virtudes de las madres, y por otro lado lo que es el deber de enseñar como una de las responsabilidades de mamá. Antes de mencionar eso, para terminar, quiero decirles que si el amor existe en el mundo, todavía Dios lo sigue manteniendo fundamentalmente por las madres. ¿Y quieren que les diga algo? Ustedes saben que siempre pensé que a las madres Dios les ha revelado en forma especial que realmente existe un cielo. Porque no he visto ninguna madre, por más ateos que sean todo su ambiente en el cual se ha desarrollado, que no crea que si se le ha muerto un hijo, no crea que va a haber una posibilidad más allá de poder verlo nuevamente. Las madres el amor les da una percepción especial. Y cuando hablo de las madres también incluso a los padres. Si nos dejamos llevar por el amor, adquirimos una percepción especial de lo que va a ser luego más allá. Las madres fueron las que tuvieron la percepción inicial de que hay un cielo. Y la siguen manteniendo. Yo he ido a muchos velorios de muchísimos amigos, de gente que jamás se ha arrimado a una iglesia, de gente que jamás ha concurrido a ninguna acción religiosa, pero que en el momento de estar al lado de un hijo que se va, porque si hay algo triste es una madre que tiene que despedir a un hijo que se va primero. Yo creo que han abundado las palabras o las expresiones que de alguna forma velaban ese sentimiento tan profundo que percibimos de que hay algo más allá donde tendré la posibilidad de volver a verlo. Esto es simplemente para pensar, esto no es necesariamente bíblico, es lo que yo pienso, que esa percepción del cielo se sigue manteniendo en el amor de la madre y del padre con respecto a los hijos. Me concentro en estas dos últimas cosas, que es la paciencia y la perseverancia. De todo esto que leímos en el capítulo 13 de 1 Corintios, me refiero que es la paciencia, es esa capacidad de sufrir y tolerar adversidades,
sin quejarse ni rebelarse. Para la paciencia, las madres necesitan, que crían los hijos, necesitan tener paciencia porque tienen que soportar infinidad de adversidades y tienen que ser constantes, porque un hijo no se cría de un día para otro, es día tras día, hora tras hora, y cuando son chiquitos, minutos tras minutos. Si no existiera ese amor que amalgama todo, quién sabe si muchos harían ese trabajo. El amor cubre todo eso y le da esa paciencia extraordinaria. Cuando nosotros requerimos paciencia para algo, ahora nos hablamos a todos, tenemos que pensar si realmente sentimos amor. Porque para tener paciencia hay que tener amor. Quien no tiene amor no puede tener paciencia. Para tolerar las adversidades hay que tener amor. Y eso es lo que Dios nos quiere dar. Es algo que le tenemos que pedir a Dios, esa paciencia. Y hay algo que es la perseverancia. Y hay un punto en el cual la paciencia se une a la perseverancia, porque la perseverancia es esa dedicación y firmeza en las actitudes. Firmes en el tiempo. Perseverar en algo es estar firme en el tiempo con ciertas actitudes que nosotros queremos tomar. Eso es perseverar. Y las madres tienen eso con respecto a los hijos. Perseveran en educar. No hay nadie que le dé tantas posibilidades a una persona como una madre a su hijo. Las madres se pueden enojar con el hijo, pero le van a seguir dando oportunidades. Va a perseverar, hasta el final va a perseverar. Esa es una actitud de las madres. Y es una actitud que nosotros debemos, también todos, varones y mujeres, debemos tratar de tener, porque eso es lo que nos ayuda a crecer como personas, a valorar aquellas cosas que realmente sirven. Y son las cosas que realmente, en última instancia, van a permanecer. La constancia, la duración, el esfuerzo permanente. Así que, cerrando esto, diría, copiemos de las madres la paciencia que han tenido para criar a sus hijos y la perseverancia con la que han insistido para que aprendamos. Y la van a seguir teniendo hasta el final. De algo podemos estar seguros de las madres. Porque ellas tienen una responsabilidad, y ya que hablamos de responsabilidades, en Proverbios 1:8, que quizás a lo mejor después lo vea Daniel, Proverbios también 1:8 y 9, porque lo vi allí, habla de que los padres corrigen, pero las madres enseñan. La madre tiene la obligación de enseñar. Es aquella maestra que tenemos desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Y es la que realmente nos enseña. Así que yo simplemente, para concluir estas palabras, podría yo seguir, tengo anotado acá algunas otras cosas, podríamos seguir el ejemplo de la Madre de Jesús y todas esas cosas. Después yo se las dejo que Daniel concluya con su mensaje, concluya este mensaje que yo empiezo a abrir aquí en estos momentos. Pero esa actitud de armonizar y de amalgamar y de unirnos, que como iglesia, nosotros como iglesia somos una familia, y acá todos tenemos que ser madres y padres de aquellos que están desorientados en el mundo, porque la familia funciona mal en el mundo. Por eso Dios creó la iglesia. Y debemos nosotros, para ser miembros de la iglesia, debemos hacernos de paciencia y debemos perseverar y debemos insistir. Yo quizás no soy el mejor ejemplo de nada, pero sí le agradezco a Dios que me haga y que me ha dado cuenta y que me he llegado a dar cuenta de la importancia que es que ustedes hoy estén sentados acá, porque es perseverar. A veces estamos sentados acá, no porque vamos a recibir una cosa muy importante y lo que Dios tiene que decirme hoy para mí y nada por el estilo. Si tuviéramos corazón de madre, vamos a estar sentados acá porque sabemos que a alguien le va a hacer bien que yo esté en la reunión y lo vamos a animar en forma indirecta, aunque nunca nos diga nada. Porque nuestra fidelidad puede animar a otros. Hay un montón de mensajes que se dicen sin palabras, que se dicen con actitudes. Y vieron que las madres nunca nos dan un decálogo importante, nos dicen esto es lo que pienso de vos. Las madres, que rescato de esto, tienen una actitud detrás de la otra, donde nos dicen un montón de mensajes que después quedan en el tamiz de nuestro corazón. Esos mensajes sin palabras. Y el fin de todo mensaje quizás termino como terminaba Eclesiastés.
es temer a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y guardar su palabra, porque en guardar su palabra está la inteligencia. Dios quiera que Dios nos bendiga y aprendamos a valorar el corazón de las madres que Dios supo poner en cada una de ellas. La verdad que decimos amén a todas estas virtudes y sobre todo estas dos virtudes que recalcó recién Marce acerca de las madres que nos han bendecido con su paciencia y con su perseverancia. Voy a leer un versículo medio duro, porque tengo que hablar de la responsabilidad. La responsabilidad es un poquito dura, pero cortito. En el libro de Proverbios. Proverbios es un libro fuerte en cosas. En el capítulo 14, en el verso 1, en la versión parafraseada dice estas palabras, hablando de los privilegios, de las virtudes y de las responsabilidades de las madres, y lo vemos ya, dice así, si es que lo tienen, vamos a ver. 14.1, lo leo. En la versión Valera dice, la mujer sabia y la mujer necia. Está un poquito más suave en la versión parafraseada. Dice, la madre fiel une a su familia. Qué linda expresión. Dice, construye el hogar, edifica la casa, une a la familia. Pero la que es irresponsable, la que no asume responsabilidades, aún con su perseverancia, con su constancia, dice una palabra muy dura, la desbarata a la familia. ¿Qué significa desbaratarla? Es desparramarla, es destruirla. Y saben que nosotros, aunque admiramos la virtud que Dios ha colocado en su gracia y en su poder en cada una de las madres, nos preocupa ver en nuestra sociedad una gran cantidad de madres irresponsables. Basta mirar la televisión, pensamos, ¿quién fue la mamá de Melina? ¿Por qué Melina salió así? ¿Por qué se expuso como se exponía? ¿Por qué hay tantas madres que pueden esperar 3, 4 días que sus hijos o sus hijas no estén en casa y vuelvan? Es tremendo. Vivimos en una sociedad en que nos balanceamos como en el péndulo entre las virtudes y las responsabilidades. Y es triste ver que por causa del pecado, como enseña la Biblia, muchas madres han abrazado la irresponsabilidad con respecto a sus hijos. Pero también la Biblia nos recuerda que nosotros tenemos que ayudar a las madres a ser buenas madres y tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Y allí en el libro de Proverbios recién mencionó el versículo 1:8, que dice, serán como una gracia sobre tu cabeza, un adorno y un collar de honra a tu cuello, cuando alguien recibe la instrucción del padre y la corrección de la madre. Y en Proverbios 15:20 dice estas palabras en el versículo siguiente, el joven sabio alegra a su padre, pero el hijo rebelde menosprecia a su madre. Y en Proverbios 23:22 termina diciendo, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu mamá, tu madre, avance en años, no la dejarás de honrar, ni la abandonarás. Yo sé que aquí hay algunos que tienen también mamá de muchos años. Marce contaba de su mamá casi cerca de los 90 años, pero acá está Alfredo, que tiene su mamá ¿con cuántos años? 98. Miren, cómo vive la gente hoy, ¿eh? Así que esta palabra es porque las madres avanzadas en edad también reciben nuestro ejemplo. Pero para canalizar este amor del cual nos habló Marce recién, hay 3 responsabilidades que son claves, y él mencionó una, y estas 3 responsabilidades son el ejemplo, la instrucción y la devoción. 3 cosas que como padres, como madres, no debemos descuidar. Y no solamente los que somos padres o madres, sino aquellos que tienen a su cargo niños. Por ejemplo, los que están en la iglesia junior, los que tienen chicos, los que están trabajando con preadolescentes, deben mostrar ese corazón, en primer lugar, del ejemplo. Yo
creo que mencionó Marce recién a soslayo el ejemplo más grande de madre que hay en la Biblia, que es la bienaventurada Virgen María. Usted sabe que hay un solo versículo en Lucas 2:41 que dicen cómo era ella. Dice, ella era una mujer ejemplar. Por algo Dios la eligió para cumplir la misión que tenía que cumplir. Por algo eligió a José también. Pero ustedes saben que María desarrolló un rol mucho más importante que José, porque José no sabemos en qué momento desapareció del hogar, falleció antes de tiempo, tal vez era un hombre mayor. Cuando Jesús tenía 12 años todavía estaba, pero cuando Jesús inicia su ministerio ya no estaba. Por lo tanto, ella, junto a José, eran los padres terrenales de Jesús, y dice esto: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto significaba que iban todos los sábados a la sinagoga de Nazaret. Los de la sinagoga de Nazaret lo conocían muy bien a Jesús. Dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No son sus hermanos fulano y sus hermanas también conocidas entre nosotros? Iban todos los sábados a la sinagoga y una vez al año iban a Jerusalén, 113 kilómetros, caminando juntamente con toda la gente que ascendía para la fiesta de la Pascua, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Una madre ejemplar. El ejemplo es algo que se dibuja con las acciones. El gran grupo pequeño, el grupo pequeño más importante que tenemos es nuestra familia. Si descuidamos nuestra familia, si no somos ese ejemplo en casa, por lo tanto, el ejemplo tiene que ver no solamente con las actitudes, tiene que ver con las reacciones. La Biblia nos enseña que no debemos enojarnos apresuradamente. Dichosas aquellas madres, aquellos padres que pueden tener control en su temperamento y reaccionar lentamente, y que a su vez tienen y ejercen en su casa ese vocabulario correcto que los chicos nunca van a olvidar. Los chicos nunca van a olvidar si una madre se pierde el control de su temperamento y dice palabras fuera de lugar. Porque siempre en esto tenemos que ser ejemplo. También tenemos que ser ejemplo en la administración del tiempo. Tenemos que ser ejemplo en la vida espiritual. Aquí tenemos que esta familia fue un ejemplo para Jesús. Jesús, el Padre, Dios lo colocó a Jesús en ese hogar donde ellos habrían de ser personas responsables en su vida espiritual. Marce nos habló recién de la bendición que significa la iglesia, de la bendición que significa la congregación. Nosotros separamos un tiempo en la semana para estar juntos en la presencia de Dios. Para los chicos es el aspecto más importante en cuanto al ejemplo. No es solo nuestra presencia, es la presencia de nuestra familia, es la presencia de nuestros hijos. Yo tengo que agradecer, como Marce lo decía recién, por la mamá que tuvo. Yo siempre voy a agradecer por los padres que tuve, gente sencilla, gente que no tuvo ningún ministerio destacado en la iglesia. Mi padre nunca subió al púlpito, mi padre nunca predicó. Mi padre era un hombre sencillo, que hablaba muy poco, pero ¿sabe una cosa? Yo lo dije y lo repito siempre, en casa no se discutió nunca la posibilidad de faltar a una reunión de la iglesia. Nunca. Domingo, día de semana, oración. Y en aquella época había reunión a la mañana, a la tarde y a la noche. Y entre medio de la tarde y la noche, al aire libre en la plaza. Eran 4 reuniones por domingo. Bueno, hoy la vida ha permitido de que nos organicemos de otra manera, pero ellos nunca faltaron. Y al no faltar nos llevaron a nosotros, y aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar en ningún seminario, tenemos horas y horas de congregación. De manera que el ejemplo es importante. Piensen que dibujamos con el ejemplo, dibujamos con actitudes. En segundo lugar, la instrucción. Marce nos habló de esto, y tomo en la Biblia el ejemplo de Eunice. Pablo, hablando a Timoteo, que era uno de sus discípulos, le dice: vos desde la niñez aprendiste la Sagrada Escritura porque tuviste una madre como Eunice y una abuela como Loida. Porque, ¿saben ustedes qué dice en la profecía de Ezequiel? Es un poquito aquello de que de tal palo tal astilla. La hija sale como es la madre, dice Ezequiel 14. Si la madre es responsable y buena, la hija será responsable y buena. Por eso decía recién el ejemplo de este caso de la televisión. Tenemos que pensar, ¿quién es la madre?
de una persona que surge así. Y entonces aquí está hablando claramente de que Loida fue una mujer que instruyó a Eunice y Eunice instruyó a Timoteo. Por eso allí cuando Pablo escribe a Timoteo lo dice. Y además era un mandamiento que tenían los judíos en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, tenían la responsabilidad como padres de transmitir esa enseñanza. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy en la ley, decía Moisés, estarán sobre tu corazón. Las recibirás con sinceridad en tu alma, en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino cuando viajes, y al acostarte cada noche, y cuando te levantes cada mañana, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta el día de hoy uno puede entrar en la casa de un hogar judío y tienen un tubito allí con la Biblia que tocan un trocito, un versículo de la Biblia. Era mucha costumbre en los hogares evangélicos tener textos bíblicos en las paredes. La palabra de Dios en la pared, la palabra de Dios aquí, claro, la palabra de Dios transmitida a los chicos en todo momento. Esto es importante. No debemos pensar que la docencia debe estar solamente en la escuela evangélica o en la iglesia junior. La docencia está en casa. El niño es una esponja que recibe, y debemos separar un tiempo. Anoche estaba un rato charlando con mi nieto Francisco, de 7 años, y empezamos con la historia de Abraham, y me repitió la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, luego de José, y después de José ya empezamos con Job, y después dijo, me cansé, abuelo, pero realmente yo lo repasaba porque por ahí se le metían algunas cosas de la película de Narnia. No, eso no tiene nada que ver. Será muy bueno, pero no tiene nada que ver. Porque a veces esto es como los que leen muchos libros, aparte de la Biblia, y se les mezclan las cosas, ¿no? Pero bueno, pero qué interesante que es que los chicos asimilen no solo las grandes historias de la Biblia, sino la enseñanza que vienen con ella, y eso hay que darlo en casa. Es decir, debemos involucrar a nuestros chicos en todo aquello que tiene que ver con la instrucción bíblica. Repito lo que dije unas semanas atrás, tal vez la frase de Benjamin Franklin, que dijo, di algo y me olvidaré. Enséñalo y tal vez te lo recordaré. Pero involúcrame, hagámoslo juntos y lo aprenderé y no lo olvidaré jamás. Por lo tanto, qué importante que es la responsabilidad de la instrucción, hacer cosas juntos. Y aquí cuando uno lee en Timoteo lo que le dice Pablo a Timoteo, le recuerda algo muy lindo en la segunda carta, capítulo 1, verso 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ustedes saben que la fe se puede fingir. Uno puede jugar a la iglesia, puede imitar ser un buen cristiano, venir de vez en cuando, pero los chicos saben si la fe es verdadera o es fingida. La fe no fingida que está en ti, pero esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que se te impregnó a ti también. Que podamos como padres, como madres, como instructores, como jóvenes, como hermanos mayores en la familia, impartir esa fe no fingida. Instrucción. Y en tercer lugar, el amor se canaliza no solo por el ejemplo, la instrucción, sino también por la devoción. Y yo recuerdo el caso de una mujer que clamó al Señor, como esta mañana hemos escuchado, una mujer que no podía tener hijos y clamó al Señor, y el Señor le dio un hijo, después le dio más hijos, pero ella dedicó los 3 primeros años, que son los años más importantes, a orar por ese hijo y con ese hijo para dedicarlo al Señor. Y fue Ana, en 1 Samuel capítulo 2, verso 1, cuando él dice, y Ana oró. Y saben que la oración de Ana es una oración que vale la pena leerla, porque sobre ella se basa el Magnificat de María. Dice casi las mismas palabras, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, porque en Él he depositado mi confianza. Nosotros debemos orar por nuestros hijos y orar con nuestros hijos. No hay un momento más tierno en la vida de una familia que cuando la mamá enseña a juntar las manitos a sus chicos y a orar.
Y no simplemente a repetir una oración, sino a sentir fervor y amor por el Señor. Esa devoción se transmite con testimonios. Creo que los padres debemos contar a nuestros chicos nuestros testimonios, nuestras vivencias, lo que nos pasó, cómo fue nuestra niñez, cómo fueron nuestros padres, cómo fueron nuestros abuelos, porque ellos no lo van a saber de otra forma. Y transmitir nuestras vivencias, nuestro testimonio, y orar con ellos y crear en ellos un profundo amor al Señor. Si nosotros no le enseñamos el amor al Señor y ellos ven que amamos al Señor de verdad, no lo van a aprender. Y no solamente amor al Señor, sino también amor a la congregación donde estamos. Porque los chicos tienen que aprender que no solamente amamos al Señor, sino que tenemos un lugar donde canalizamos nuestra fe en el Señor. Y no solamente a la congregación, sino a la obra del Señor. Que hay una razón por la cual vivir la vida y es servir al Señor. Ser testigos de Él, trabajar para Él, bendecir a otras personas en el nombre del Señor. Dios ha puesto en nosotros la posibilidad de amar. El ejemplo más grande del amor lo tenemos en el capítulo que hemos leído esta mañana en 1 Corintios. Pero ese amor tiene que canalizarse con paciencia y con perseverancia en estos 3 canales: ejemplo, instrucción y devoción. Ejemplo lo dibujamos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, de actuar y de vivir. Instrucción, transfiriendo cosas a nuestros hijos, contándoles, hablándoles, compartiendo lo que es la pasión de nuestra vida. Pero eso no sirve si no va acompañado de devoción. Que ellos vean en nosotros un verdadero fervor, un amor al Señor, un deseo sincero de buscar las cosas de Dios y el reino de Dios en primer lugar, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, los chicos captan muy bien eso. Los chicos que tienen padres cancheros se vuelven cancheros. Los chicos que tienen padres que ejercen la viveza criolla se vuelven con esa viveza criolla. Y los padres que se dan cuenta que sus hijos tienen una fe fingida, también van a desarrollar una fe fingida. Una fe que juega de una manera de lunes a sábado y otra manera el domingo. Y no todos los domingos, porque es demasiado todos los domingos. Entonces, hermanos, ojalá que nosotros podamos desarrollar los consejos sabios de la palabra de Dios y a estas virtudes gloriosas que el Señor nos ha dado, agreguemos las responsabilidades. ¿Sí? Revisemos nuestra vida en este momento. Revisemos si en algo se nos ha deslizado, si algún punto de esto se nos ha fallado, porque seguramente, tal vez hoy estemos padeciendo el hecho de que nos hemos equivocado en el pasado. Pero si hay algo que nos engrandece como padres y como madres, es saber pedir perdón a nuestros hijos. Si en algo nos hemos equivocado, se agranda nuestra autoridad pidiendo perdón, diciendo, discúlpenme, pero yo he descubierto esto y yo ahora quisiera ser distinto. Y ustedes les animo a que sean distintos para que no le pase con sus hijos lo que me pasó a mí con ustedes. Y aquellos que tal vez tuvieron la gracia de haber sido un ejemplo, haber sido instructores, haber sido gente que transmitió la devoción al Señor, den gracias y no dejen de velar por sus hijos. No solo tenemos que orar con ellos, tenemos que orar por ellos. Desde chiquititos. Hay un momento solemne y especial cuando entras en la habitación y los chicos ya están dormidos. Cuando podés extender tus manos al aire y decir, Señor, y bendecir como bendijo Jacob, soñando el futuro de cada uno de sus hijos. Bendecilos, bendecilos. Los padres estamos para bendecir. Debemos bendecir a nuestros hijos y bendecirlos uno por uno. Y cuando ya han crecido y son adolescentes, bendecirlos y pedir protección sobre ellos. Y cuando ya son jóvenes y cuando ya están casados y cuando ya tienen hijos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por sus esposas y sus esposos.
tenemos que orar por nuestros nietos. Los padres, cuanto más edad tenemos, madres y padres, tenemos la responsabilidad de seguir siendo ejemplo, de seguir transmitiendo enseñanza y de seguir ejerciendo fervor y devoción. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Samuel dijo: Dios me libre de pecar si dejo y ceso de orar por el pueblo que Dios me ha dado y me ha puesto sobre él. Por lo tanto, también, como hacía Job, dice que todas las mañanas Job ofrecía sacrificio por sus hijos y oraba por ellos, por las dudas, por las dudas. Por lo tanto, que el Señor nos dé esa pasión y eso de salvar a nuestra familia, que podamos decir, como dice en el libro de Isaías: aquí estoy yo y la familia que Dios me dio. Que podamos salvar a toda nuestra familia. Que lo que se le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que se pueda cumplir en nuestra vida. Que aquellos que todavía tienen hijos que no están en los caminos del Señor tengan pasión y oren. Crean que Dios puede hacer maravillas y milagros. Dios quiere ver bendecida toda nuestra familia. La congregación resurge y es bendecida cuando las familias son bendecidas. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana y vamos a tener la chance de poder saludar a todas las madres luego en el hall, y también cuánto queremos tener los datos de aquellas personas que se han vinculado recientemente con la congregación. Vamos a orar ahora. Padre, gracias te damos porque nos ha sorprendido en esta mañana al ver tantos niños y niñas, pero al ver también un número similar de madres. Pedimos una bendición por cada uno de los padres, de las madres, de los que están en responsabilidad como hermanos mayores, de las que ejercen la función de padre y madre en un hogar, Señor. Bendecinos a cada uno, Señor. Apoya tu mano sobre nuestras cabezas y danos esta sensibilidad, esta paciencia, esta perseverancia, este amor, que se traduzca en ejemplo, en instrucción, en orientación, en consejos, en devoción, en fervor, en vida espiritual. Señor, cuánto lo necesitamos para la salud de la iglesia, que las familias estén sanas. Bendecinos a cada uno, Señor. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no abrió su corazón a ti, Señor, que en este instante pueda reconocer las limitaciones, nuestras debilidades humanas, nuestros pecados, y pedir que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Bendecí a cada uno de los que están sentados arriba, sentados aquí abajo. Guardanos, Señor, despedinos con tu paz, acompáñanos, te lo suplicamos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús.